Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 11. Nuevas funciones. Tras presidir la ceremonia conmemorativa de la arena, bajo la mirada de toda la aldea, Rasa recibió el sombrero y los ornamentos del Kazekage de manos de los ancianos Chiyo y Ebizo, anunciando oficialmente que asumía como el cuarto Kazekage en el año 43 de Tsunagakure. Una vez en el poder, Rasa aceleró el ritmo de la guerra. El principal movimiento fue reforzar la zona del monte Kikyo. Grandes cantidades de suministros fueron enviadas, y cerca de 6.000 ninjas fueron desplegados en el área. Konoha no se quedó atrás. También fortaleció su despliegue militar y reforzó sus defensas en ambos lados del monte Kikyo. La tensión entre Tsunagakure y Konoha comenzó a afectar a las otras grandes naciones. Iwagakure y Kirigakure observaban, esperando el resultado del conflicto para actuar, mientras que Kumogakure continuaba acumulando poder. Konoha, rodeada por las cuatro grandes naciones, entendía perfectamente la importancia de esta guerra. Si Konoha caía, las demás aldeas atacarían como tiburones atraídos por la sangre. En ese momento, el tercer Hokage aún estaba en su mejor etapa. Los Sannin eran famosos, y clanes como Uchiha y Hyuga fortalecían aún más su poder. En teoría, Konoha tenía la capacidad de abrir hasta 4 frentes de guerra. Pero en la práctica, sus líneas de suministro no podían sostener más de 3. Tras evaluar la situación, Konoha decidió concentrar fuerzas en un frente clave. Y eligió a Tsunagakure. Era la más débil y la más agresiva en ese momento. Con la maquinaria militar del País del Fuego activándose, la presión sobre Tsunagakure aumentó rápidamente. Especialmente cuando Orochimaru y Tsunade se dirigieron al monte Kikyo para establecer defensas. Tsunagakure se vio obligada a enviar a un combatiente de nivel Kage. Sin embargo, el problema era evidente. Además de los dos ancianos, solo Rasa y Iekan tenían ese nivel. Rasa, como Kazekage, no podía ir al frente. Además, necesitaba seguir asegurando recursos para la aldea. Por lo tanto, Iekan fue asignada a esa misión. Aún así, ella sabía que estaba en desventaja frente a los Sannin. Su objetivo principal no sería vencerlos, sino contenerlos. La falta de poder de alto nivel seguía siendo la mayor debilidad de Tsunagakure. Curiosamente, los informes indicaban que Tsunade aún no aparecía en la zona. Orochimaru sí estaba allí, pero su estilo de combate no era tan agresivo como antes. Esto desconcertaba a Tsunagakure. Durante una reunión de ancianos, alguien propuso enviar al Shukaku para apoyar. ¿Es necesario movilizar al Ichibi? Shukaku sigue sellado y no hay Jinchuriki. Sería más un problema que una ayuda. El recuerdo de errores pasados hacía que fueran cautelosos. Pero Orochimaru, si es necesario, yo misma iré con Iekan. La situación empeoraba. Mientras tanto, tras varios días, la Anbu retiró la vigilancia sobre Shiraishi. Finalmente, regresó al equipo 19. Junto a Juan y Shirogakiji, continuaron con su entrenamiento médico bajo la guía de Iekan, aprendiendo primeros auxilios para aumentar la supervivencia en combate. Debido a su lesión anterior, el progreso del equipo había sido más lento que el de otros. Pero la capacidad de aprendizaje de Shiraishi era sobresaliente. En pocos días, comenzó a repasar todo el contenido atrasado. Ese día era el último de evaluación para las demás clases. Incluyendo a los hermanos Aida, todos habían completado sus tareas. El contenido incluía control básico de chakra, uso correcto de medicamentos, identificación de hierbas en campo. Tras revisar los apuntes de sus compañeros, Shiraishi decidió estudiar por su cuenta. No te preocupes, Shiraishi, iremos a tu ritmo, dijo Juan. No. Retrasaría al equipo. Decidido, se dedicó a estudiar intensivamente. Observó cada proceso en el área de preparación de medicamentos y en la zona de materiales. Finalmente, solicitó presentar el examen. Debe hacerlo sin ayuda, advirtió Maki. Entendido. La evaluación comenzó. Identificación de medicamentos, preparación de ungüentos básicos, examen teórico. Durante todo el proceso, tanto Maki como Iekan lo observaron. Esta vez, sin trampas. Al finalizar 723 puntos y, antes de él, el máximo era 715.
Solo 2 genin habían superado ese rango. El récord lo tenía Sasori, con 730 puntos. Shirogakiji quedó impactado. Este tipo y parece discreto, pero en momentos clave se luce demasiado. Muchos genin se sintieron presionados. La mayoría apenas rondaba los 600 puntos. Shiraishi, en cambio, llegó y superó a todos. Algunos lo miraban con molestia. Entre ellos, incluso quienes sabían que había matado a Jiang Xue. Para muchos, ese chico de lentes resultaba irritante. Shiraishi ignoró las miradas. Se colocó detrás de Shirogakiji y se mantuvo tranquilo. Oye, y siento que me están mirando raro. Eres un compañero importante. Quédate aquí un momento. Shirogakiji, de inmediato, se puso a la defensiva, mirando a los demás como si fuera a pelear. Eso solo empeoró la situación. Para los demás, el equipo 19 era tan problemático como su maestra Iekan. Mientras tanto, Shiraishi ya no prestaba atención a eso. En sus lentes apareció una notificación. Dominio del corte AI. 100%. Luego, 3 líneas se ramificaron, conectando con 3 cartas de habilidad diferentes, cada una con una ubicación marcada. Al alcanzar el dominio completo, se desbloqueaban habilidades avanzadas. Y también la localización de nuevas cartas. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 12. 3 meses. La capacidad de aprendizaje de Shiraishi seguía aumentando, principalmente gracias al crecimiento de su poder mental. A medida que absorbía más conocimiento, su energía mental también se fortalecía. En ese momento, sus niveles eran: movimiento de alta velocidad, 40%. Técnica de recolección de tesoros, 35%. Telequinesis, 85%. Corte AI, 100%. El dominio completo del corte AI desbloqueó 3 habilidades derivadas en su sistema. Espada torbellino. Danza de espadas. División. La habilidad División seguía la ruta principal del corte AI, pero su carta estaba en el país de la lluvia y además movía, lo que indicaba que alguien ya la había obtenido. Entre las otras 2, Espada torbellino era extremadamente versátil. Podía usarse tanto con espada como con las manos, y su poder equivalía a un ninjutsu de viento de nivel B. Su ubicación estaba dentro del País del Viento, en la zona de las montañas del Apocalipsis, un lugar frecuentado por bandidos. Con la guerra acercándose, Tsunagakure aceleró el entrenamiento de los genin. Una de las formas más comunes era asignar misiones de eliminación de bandidos. Esto servía para limpiar el territorio y al mismo tiempo entrenar a los genin en combate real. La otra habilidad, Danza de espadas, era una técnica de transformación que aumentaba el poder del usuario. Aunque Shiraishi no sabía exactamente cómo funcionaba, intuía que tenía un gran potencial. Su carta estaba en el monte Kikyo, pero no se movía, por lo que su estado era incierto. Tras completar el corte AI, Shiraishi decidió centrarse en desarrollar su telequinesis. Su rango de percepción había aumentado considerablemente, e incluso podía usarla para ataques simples. Pocos días después, Iekan partió hacia el monte Kikyo. Mientras tanto, 4 equipos genin, incluido el equipo 19, fueron reunidos bajo el mando de Maki para eliminar bandidos en el País del Viento. Los equipos 19, 14, 12 y 11 formaron una unidad conjunta. Shiraishi fue designado capitán temporal del equipo 19. Maki distribuyó mapas con ubicaciones de bandidos y asignaciones de misión. Shiraishi intentó elegir una misión cerca de las montañas del Apocalipsis pero en ese momento, un hilo de chakra se enredó en su brazo. Un genin de otra clase intentaba provocarlo. Sin embargo, Shiraishi reaccionó de inmediato. Con una leve fluctuación mental, invirtió el control del hilo. Una chica gritó sorprendida. Me está controlando con hilos de chakra. El equipo 11 cayó en el caos. La atacante era amiga cercana de Jiang Xue. Tras la muerte de Kitajima, sentía resentimiento hacia Shiraishi y quiso darle una lección. ¿Eso es todo lo que sabes hacer, Shiraishi? Desde el equipo 12, un joven avanzó y cortó los hilos con un bisturí de chakra.
Era Arakawa Matsumaru, un graduado destacado que ya había sido promovido a Chunin. No estaba satisfecho con Shiraishi. Shirogakiji y Juan se colocaron a su lado. La tensión aumentó. Pero Shiraishi simplemente retiró sus hilos y continuó revisando misiones, ignorándolo. Maki permanecía indiferente, como si nada ocurriera. Esto enfureció a Arakawa, quien lanzó un ataque directo. Pero en ese instante, Maki apareció y lo detuvo. Basta. Maki había notado algo. Shiraishi había adoptado una postura de desenvainado. Si Arakawa continuaba y habría sido herido. Arakawa, sin darse cuenta de lo cerca que estuvo del peligro, solo miró con frialdad mientras el equipo 19 se alejaba. Shiraishi guardó su espada. Comparado con Qianxue, Arakawa era inferior. Tenía chakra fuerte, pero carecía de técnica. Ni siquiera vi tu movimiento, dijo Shirogakiji. Fue demasiado rápido. Juan, por su parte, miró a los otros equipos con actitud desafiante y aunque su apariencia no resultaba intimidante. La tensión se disipó. 3 meses después en la zona este de las montañas del Apocalipsis, el equipo 19 había eliminado a la mayoría de los bandidos. Durante ese tiempo, su coordinación mejoró enormemente. Su fuerza también creció rápidamente. Shiraishi, además, avanzó en su recolección de cartas. Obtuvo 4 cartas, incluyendo la de espada torbellino. Sin embargo, el progreso comenzó a ralentizarse. Las siguientes cartas eran más difíciles de obtener. Y entre las nuevas habilidades había algunas bastante extrañas. Una de ellas, incluso, solo podía ser utilizada por Kunoichi. Shiraishi no podía activarla. El nombre de la técnica era beber leche. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 13. La primera carta dorada. Según la descripción de la habilidad, beber leche era una técnica de curación bastante efectiva. Sin embargo, solo podía ser utilizada por Kunoichi. Por lo tanto, Shiraishi decidió dejarla de lado temporalmente y centrarse en las otras 2 cartas. Estas 2 cartas eran completamente diferentes a las anteriores. Hasta ahora, entre todas las cartas que había obtenido, salvo el impulso de llama azul y la danza de espadas, la mayoría eran verdes o blancas. Las cartas blancas y verdes se podían leer con relativa facilidad, mientras que las azules requerían más tiempo. Pero esta vez, las nuevas cartas tenían colores y bordes que Shiraishi nunca había visto. Una de ellas tenía un borde púrpura y, por el icono interno, parecía pertenecer al sistema de habilidades mentales, similar a la telequinesis. Shiraishi ya podía identificar poco a poco los símbolos de los 5 elementos: fuego, agua, tierra, viento, y también el atributo psíquico. Sin embargo, los nuevos símbolos de la carta dorada indicaban algo completamente distinto, un nuevo sistema de poder. Habían pasado 6 días desde que obtuvo esta misteriosa carta dorada y comenzó a suministrarle chakra, pero aún no había logrado desbloquearla. Por el contrario, su chakra se había consumido en grandes cantidades. Aún así, mientras más difícil era, mayor era su expectativa. Quería saber qué diferencia existía entre una carta dorada y una común. Mientras tanto, la espada torbellino, de borde verde, entró en fase de entrenamiento. Después de múltiples combates contra bandidos, Shiraishi logró integrar mejor el chakra en su espada. Aunque solo aplicaba chakra de viento básico, el filo de su espada plateada se volvió varias veces más afilado. Podía cortar árboles gruesos con un solo golpe. Shiraishi, te ves muy mal estos días. Shirogakiji lo observó con preocupación. Su rostro estaba pálido, como si estuviera agotado. ¿Gastaste demasiado chakra peleando? Pero eso no tenía sentido. Shiraishi casi siempre combatía con taijutsu y usaba poco chakra. Entonces, ¿por qué estaba así? La misión en las montañas del Apocalipsis prácticamente había terminado. Cuando el equipo 19 llegó al punto de entrega, varios equipos Genin también estaban presentes, incluyendo los 3 equipos que ya habían coincidido antes. Maki era responsable de las operaciones internas, mientras que Ie Kan se encargaba del frente en el monte Kikyo.
En ese momento, Tsunagakure ya había movilizado cerca de 10.000 ninjas. Más de 6.000 estaban en el monte Kikyo, más de 1.000 Anbu operaban fuera del país, y los 2.000 restantes eran genin. Entre ellos había incluso genin de 30 o 40 años. Aunque su nivel era bajo, la guerra los obligaría a ir al frente. Dentro del país, las misiones recaían en unos pocos Jounin y en esta nueva generación de genin. Shiraishi y Shirogakiji notaron algo en los equipos de Arakawa. Su presencia había cambiado. Había una ligera aura de sangre en ellos. Claramente, ya habían matado. Cuando el equipo 19 entró al salón de entrega de misiones, todas las miradas se centraron en ellos. La presión aumentó y algunos incluso mostraban intenciones de combate hacia Shiraishi. Aún así, Shiraishi y Shirogakiji avanzaron con total normalidad y entregaron la misión. Juan, aunque alerta, no perdió la compostura. Las misiones de limpieza eran de nivel DOC, dijo Maki. Han tenido buen rendimiento. Ahora pasarán a tareas más difíciles. Durante 3 meses, los genin habían eliminado bandidos débiles. Pero ahora era momento de subir el nivel. En tiempos de guerra, el entrenamiento debía acelerarse, y también las promociones. Los genin estaban emocionados. Los enemigos anteriores eran en su mayoría civiles con habilidades básicas. Ahora vendría el verdadero combate. La siguiente fase sería por brigadas. El equipo 19, junto con los equipos 14, 12 y 11, formaron la brigada 15. Su misión era atacar el valle del río de arena movediza. Ese grupo de bandidos no era común. Estaba formado por ninjas renegados, incluyendo 3 antiguos Chunin de Tsunagakure y cientos de subordinados. Era una de las fuerzas más grandes del sur del país del viento. Esa región era un desierto hostil, lleno de comerciantes y, sobre todo, de renegados. Ahora que Tsunagakure tenía información precisa, decidió eliminarlos. Shiraishi, serás el capitán de la brigada 15. El rostro de Arakawa cambió de inmediato. No esperaba esa decisión. Cuando intentó protestar, Maki lo detuvo con una mirada fría. El sudor recorrió su frente. El talento de Shiraishi ya estaba siendo observado por los altos mandos. Esta misión era una prueba. Shiraishi aceptó. Registró la ubicación, el terreno y comenzó a organizar el plan. En ese momento, el sistema en sus lentes finalmente reaccionó. La barra de lectura se completó. La carta dorada desapareció y se convirtió en chatarra. En su sistema, una nueva carta comenzó a revelarse. Era dorada. Y estaba en la posición inicial. Shiraishi se sorprendió. Hasta ahora, habilidades como la telequinesis o el movimiento rápido eran cartas blancas. Pero ahora, en esa misma posición, había una carta dorada. Clasificación. Atributo sabio o energía natural. La maestría inicial estaba bloqueada en un 70%. No podía entrenarse directamente. Para avanzar, necesitaba dominar la energía natural. Por ahora, solo podía usar un 30%. Más que una técnica, era una habilidad. Una especie de poder similar a un limaje. Y aún así, ese 30% fue suficiente para impactar profundamente a Shiraishi. Ese era el verdadero poder de las cartas doradas. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 14. Técnica ocular. La simulación de la carta dorada era completamente distinta a todo lo anterior. No se trataba de una demostración directa de combate y sino de una explicación básica de conceptos. La habilidad y se llamaba pupila circular del modo sabio. Era una técnica especial de tipo ocular. En su fase inicial y sin el uso de energía natural y solo permitía mejorar la observación y la capacidad de captar movimientos. Sin embargo, y su verdadero potencial estaba en el futuro. A medida que el usuario dominara la energía natural y las habilidades derivadas de la pupila circular se volverían más poderosas. El sistema mostraba 3 rutas finales. En la simulación y el usuario extendía la mano y concentraba una luz destructiva aterradora. En un instante y todo a su alrededor era arrasado. La vida desaparecía. La tierra quedaba en ruinas. Luego y al avanzar todo comenzaba a regenerarse. La tierra parecía estar bajo su control.
En ese momento y el cielo se desgarraba. Una enorme luz descendía y como un castigo divino. Pero justo antes del impacto la pupila se activaba. Una figura dorada gigantesca aparecía y envolviendo al usuario. Con un solo golpe destruía el ataque. La simulación terminó. Y por primera vez Shiraishi sintió un deseo claro. Las tres habilidades finales eran evidentes. Destrucción absoluta. Control de la vida. Defensa suprema. El valor de esta carta dorada era incalculable. Había valido completamente la pena el esfuerzo. Mientras Shiraishi terminaba de procesar la carta y todas las misiones del salón habían sido completadas. Al revisar el mapa del valle del río de arena movediza y confirmó que no había cartas en esa zona. Aunque la misión no es difícil y esos tipos no van a aceptarte fácilmente, comentó Shirogakiji. Shiraishi no respondió directamente. Primero repara tus dos marionetas. Están dañadas. Shirogakiji ahora tenía dos y Red Place 1 y Red Place 2. Sus nombres no eran muy creativos pero su rendimiento sí lo era. Mientras tanto y en otro punto algunos Jounin discutían la situación. Maki-senpai y el equipo 19 no se lleva bien con los demás. ¿Es buena idea juntarlos en esta misión? Maki respondió con calma. El Kazekage quiere ver si Shiraishi puede superar esta dificultad. Como subordinado cercano de Rasa y Maki entendía perfectamente la intención. Shiraishi ya había demostrado cualidades excepcionales durante las misiones anteriores. Por eso esta era una prueba. Maki era uno de los ninjas más fuertes de su generación. Su capacidad de juicio era precisa. Y en Shiraishi veía algo diferente. No era un talento común. Era un tipo de genio distinto. Incluso le recordaba a alguien. A Orochimaru. Durante las misiones anteriores Shiraishi había entregado un informe sobre la telequinesis. Un nuevo tipo de genjutsu. Pero los altos mandos no le dieron importancia. Consideraban que era débil y limitado y poco práctico. Preferían técnicas más directas. Sin embargo, Maki no pensaba igual. Para él y el hecho de que un ninja civil hubiera desarrollado una técnica propia ya era algo extraordinario. Era una época donde el desarrollo de ninjutsu estaba en auge. Y Tsunagakure se estaba quedando atrás. Por eso Maki veía en Shiraishi una oportunidad. Incluso más importante que otros talentos. Rasa y aunque tenía dudas y decidió darle una oportunidad. Mientras tanto Shiraishi ya había tomado una decisión. Hablaré con Arakawa y a solas. ¿Tú solo? Preguntó Shirogakiji. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Analizarlo. Shirogakiji no entendió del todo pero confió en él. Arakawa y por su parte aceptó el encuentro sin dudar. Quería ajustar cuentas. El lugar elegido fue una cima sobre el cañón de Tsunagakure. Shiraishi vestía de blanco y con su protector ninja. De pie y observaba la aldea desde lo alto. Su expresión era fría. Su telequinesis ya estaba al 90%. Y pronto desbloquearía nuevas cartas. También decidió que después de esta misión desbloquearía la carta púrpura. ¿Para qué me trajiste aquí? Dijo Arakawa, avanzando con cautela. Había cambiado. Ya no era imprudente como antes. Cada paso era medido. Shiraishi levantó un dedo. Un segundo. ¿Qué? En un segundo lo entenderás. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 15. Valle de arena movediza. Las palabras de Shiraishi hicieron que Arakawa se sintiera humillado. De inmediato adoptó una postura de combate y fijó su mirada en él. ¿Me estás subestimando? No. Solo quiero que entiendas la diferencia entre nosotros y evites hacer tonterías. El rostro de Arakawa se oscureció. Lanzó un kunai sin dudarlo, pero en ese instante los ojos de Shiraishi brillaron ligeramente. El suelo bajo sus pies vibró y su figura desapareció. Era demasiado rápido. Arakawa no pudo seguir su movimiento. El desplazamiento de alta velocidad hacía que Shiraishi fuera imposible de rastrear para un genin común.
Al darse cuenta de que no podía enfrentarlo directamente, Arakawa utilizó la técnica de sustitución. Pero en el mismo instante del cambio, la espada plateada de Shiraishi ya estaba en otra posición. Un corte. La técnica espada torbellino se activó y una línea de sangre apareció en el cuello de Arakawa. El kunai cayó al suelo. La espada quedó apoyada en su garganta. Todo ocurrió en menos de un segundo. Con la combinación de movimiento de alta velocidad, espada torbellino y la observación de la pupila circular, Shiraishi sometió a Arakawa de inmediato. El sudor recorrió la frente de Arakawa. La muerte estaba a un paso, pero no suplicó ni intentó amenazar. Ambos permanecieron en silencio unos segundos. Al notar que Arakawa no tenía intención de negociar, Shiraishi retiró la espada. Necesito que coordines a los 4 equipos en la misión del Valle de Arena Movediza. Mientras hablaba, guardó el arma lentamente. El brillo del metal bajo el sol hizo que Arakawa se distrajera por un instante. ¿Cómo podía moverse tan rápido? A cambio, te daré una técnica de fuego de nivel C. Arakawa se tensó. Su atributo era fuego, pero su familia se especializaba en viento, por lo que no tenía acceso real a técnicas de fuego. ¿Qué quieres a cambio? Las técnicas familiares no se negocian y no tengo nada especial. Un pase para la gran biblioteca de Sunagakure. Los recursos educativos de la aldea eran limitados, pero esa biblioteca era distinta. Financiada por el daimyo, contenía registros históricos, culturales y conocimiento del mundo ninja. La familia materna de Arakawa tenía acceso a esos permisos. Comparado con una técnica de fuego, el trato era sencillo. El acuerdo se concretó. Arakawa consiguió el pase y Shiraishi le entregó la técnica chispa de fuego. Aunque no estaba perfeccionada, incluía la teoría y los sellos básicos. Arakawa la practicó y logró generar pequeñas ráfagas de chispas. Su actitud cambió por completo. Pasó de la hostilidad a la cooperación y comenzó a ayudar a Shiraishi a coordinar a los 4 equipos. Shiraishi, eres increíble. Pudiste controlar a ese tipo. Durante el avance de la Brigada 15, Shirogaki no entendía el cambio en Arakawa. Dime, ¿qué le diste? Es un secreto. La respuesta lo dejó frustrado. Intentó sujetarlo, pero Shiraishi escapó con un movimiento fluido y se alejó sin esfuerzo. Un día después, el equipo llegó al Valle de Arena Movediza. Antes del ataque, Shiraishi elaboró un mapa detallado del terreno, marcando posiciones estratégicas. El equipo contaba con una ventaja importante: Juan. Su capacidad de percepción había crecido enormemente en 3 meses. El valle era fácil de defender y difícil de atacar. Un río lo atravesaba y estaba rodeado de zonas de arena movediza. Solo existían 2 accesos reales, frontal y trasero. Los objetivos eran 3 ninjas renegados de nivel Chunin. Sunagakure había proporcionado información completa. Uno especializado en taijutsu. Uno en estilo viento. Uno en estilo tierra. Sus habilidades eran simples, pero peligrosas. El plan de Shiraishi fue claro. Shirogaki y 3 Gen informarían el equipo de apoyo. De los 8 restantes, incluyendo a Shiraishi y Arakawa, 4 asegurarían la retaguardia. Shiraishi lideraría a 4 más en el ataque frontal. Mientras tanto, dentro del valle, los 3 líderes renegados estaban arrodillados. Frente a ellos, un mensajero de túnica amarilla manipulaba pergaminos sellados, almacenando piezas de marionetas. En su mano sostenía una cabeza. La cabeza de un Chunin de Sunagakure. El ninja enviado como apoyo había sido asesinado sin esfuerzo. Su cabeza fue arrojada al suelo. Los 3 renegados temblaban. Sabían que no eran rivales para ese hombre. Pero lo que realmente temían era a quien estaba detrás. El dueño de ese lugar. Sasori de la Arena Roja. El Valle de Arena Movediza era uno de sus escondites. Tras atacar al tercer Kazekage, había resultado herido por la corrosión del magnetismo, por lo que se ocultaba mientras sus subordinados preparaban recursos. La guerra está por comenzar. Sunagakure está eliminando renegados en todo el territorio. Debemos vigilar este lugar. Aquí se guardan materiales importantes para el maestro Sasori. Para él, matar a un Chunin no tenía importancia. En el país del viento, los combates eran constantes. Entendido. No fallaremos al maestro Sasori. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal.
Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 16. Técnica de recolección de tesoros. En las afueras del valle del río de arena movediza, los ninjas de Sunagakure ya habían llegado a sus posiciones. Entre ellos, Juan mostraba nerviosismo mientras expandía su telequinesis. El sudor recorría su cuerpo. Relájate. Libera tu percepción lo más posible, indicó Shiraishi. Al escuchar esto, Juan se calmó y concentró todo su chakra y energía mental. Su telequinesis se expandió rápidamente, cubriendo todo el valle. En la entrada trasera, Arakawa y su equipo se encontraban apostados. Cada uno sostenía un pequeño dispositivo para comunicación a corta distancia. Con los preparativos listos, Shiraishi colocó suavemente su mano sobre el hombro de Juan. Al combinar sus capacidades mentales, el rango de detección aumentó aún más. La telequinesis de ambos se conectó. Gracias a esto, la habilidad de Shiraishi aumentó hasta un 99%. Dentro del valle, percibieron 4 presencias de chakra. Una de ellas era mucho más fuerte que las demás. En ese momento, en la base oculta del valle, el mensajero de Sasori, conocido como Mastín Púrpura, detectó algo extraño. Inmediatamente controló su chakra y liberó una onda de aire. Esa onda reveló la ubicación aproximada de los ninjas de Sunagakure. Con una mirada, ordenó a 2 ninjas renegados que avanzaran hacia la retaguardia, donde estaba Arakawa. Arakawa, retírate. 2 presencias se dirigen hacia ustedes, advirtió Shiraishi. Pero ya era tarde. Los enemigos habían llegado. Arakawa activó su modo de combate y decidió enfrentarlos directamente. Kunais volaron de ambos lados. Arakawa lanzó su técnica de fuego recién aprendida, Chispa, pero el enemigo de Taijutsu la destruyó de un solo golpe. ¿Eso es todo? ¿Fuegos artificiales? Los renegados notaron de inmediato la falta de experiencia de Arakawa. El combate se intensificó. Explosivos y armas ocultas comenzaron a herir a los 2 genin acompañantes. El ninja de Taijutsu atacaba con una fuerza brutal. Arakawa, aunque superior en habilidades, comenzaba a quedarse sin chakra por el uso excesivo de su técnica. No podía fallar. Intentó resistir, pero su oponente ya estaba encima de él. Levantó el arma para ejecutar el golpe final. Arakawa intentó usar chispa otra vez. No tenía chakra suficiente. Muere. Un impacto sonó. Pero no fue el final. La espada plateada de Shiraishi apareció de la nada y bloqueó el ataque. Vestido de blanco, con el viento moviendo su ropa, se veía completamente tranquilo. Giró la espada. Varias cuchillas de viento surgieron al instante. El enemigo retrocedió sorprendido. ¿Cómo podía lanzar ataques sin sellos? Shiraishi no respondió. Su mirada cambió. La pupila circular se activó. Su percepción aumentó drásticamente. Cada movimiento del enemigo era claro para él. Al mismo tiempo, su telequinesis se fortaleció aún más, acercándose al límite. Shiraishi sujetó firmemente su espada. Estilo fuego. Polvo ardiente. Otro renegado intervino. Una nube de arena caliente y abrasadora cubrió el área, dificultando la respiración. Retírense al punto de reunión. Yo me encargo, ordenó Shiraishi. Arakawa no dudó. Se retiró con sus compañeros. El plan enemigo era simple. Usar fuego para contrarrestar viento. Pero Shiraishi no reaccionó como esperaban. Permaneció en medio del polvo ardiente, inmóvil, observando. La arena del desierto contenía partículas metálicas. Bajo altas temperaturas y esas partículas podían volverse extremadamente peligrosas. Shiraishi giró ligeramente su espada. Activó la técnica de recolección de tesoros. La arena comenzó a vibrar. El enemigo sintió que algo estaba mal. Las partículas metálicas dentro de la arena comenzaron a separarse y concentrarse. Shiraishi levantó su espada. La arena caliente se dispersó en todas direcciones. El ninja de Taijutsu intentó acercarse. El otro preparó otra técnica. Pero ya era tarde. Las partículas metálicas, comprimidas por la técnica, se convirtieron en proyectiles. En el instante en que la espada torbellino se expandió y fueron disparadas como balas. Explosiones secas resonaron. Antes de poder reaccionar, el ninja de Taijutsu fue atravesado por completo. Su cuerpo quedó perforado como un panal. El otro renegado y decenas de bandidos detrás de él y fueron alcanzados de la misma piedra.
En ese espacio cerrado, el ataque fue devastador. Sin posibilidad de escape. Shiraishi había eliminado a todos y en un solo movimiento. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 17. Feroz batalla contra el titiritero. Shiraishi actuó con inteligencia en la batalla del Valle de Arena Movediza. Los dos ninjas renegados fueron derrotados porque no comprendían su método. Aún así, al observar la escena sangrienta, tuvo que contener las náuseas mientras revisaba los cuerpos. No encontró casi nada. Ni pergaminos de ninjutsu, ni sellos explosivos decentes. Eran incluso más pobres que él. Tenía sentido. Vivían en un entorno hostil, sin recursos. Shiraishi abrió un pergamino y activó un sello. En segundos, las llamas envolvieron la zona. Los cuerpos de los ninjas contenían demasiada información. Su cerebro, sus rastros, todo podía ser analizado. Y lo más importante, su uso de la técnica de recolección de tesoros podía confundirse con liberación magnética. Para evitar problemas con Ambu, decidió eliminar cualquier evidencia. La aldea estaba en un momento delicado. Una habilidad similar a la liberación magnética causaría un gran impacto. Por eso actuó sin dudar. Pero justo cuando salía del valle, una figura apareció frente a él. Para ser un genin lo hiciste bastante bien. Derrotaste a esos dos inútiles con facilidad. Sin responder, Shiraishi desenvainó su espada. Un corte rápido. La técnica y se lanzó directamente contra el enemigo. El hombre frente a él era el mismo chakra poderoso que había detectado antes. Su presencia era opresiva. El ninja, llamado Mastín Púrpura, avanzaba lentamente, como si jugara con una presa. Tengo curiosidad y cómo los mataste. De sus manos surgieron hilos de chakra, tensos como acero, listos para atacar. Shiraishi reaccionó al instante. Giró su espada y liberó múltiples cuchillas de viento. Mastín Púrpura mostró sorpresa, pero con precisión extrema utilizó sus hilos para desviar cada ataque. Shiraishi lo entendió. El enemigo detectaba el viento. Era un titiritero con habilidades de percepción. Retrocedió con cautela, observando cada movimiento. Al pisar cierto punto, una red de hilos de chakra se extendió por el suelo. Los hilos del enemigo explotaban al contacto. Shiraishi utilizó la técnica de sustitución, pero los hilos lo seguían como si tuvieran vida. Cuando estaba a punto de ser alcanzado, liberó todo su poder mental. Su cuerpo se elevó ligeramente. Se dejó llevar por el viento. ¿Flotar? Mastín Púrpura entrecerró los ojos. Ese tipo de técnica no le resultaba familiar. Mientras tanto, dio órdenes a su último subordinado para evacuar la base. El ejército de Sunagakure estaba en camino. Decidió encargarse personalmente de Shiraishi. Los hilos de chakra se expandieron en todas direcciones, intentando aplastarlo. Shiraishi, con la telequinesis activa, notó algo importante. Su dominio estaba aumentando. Se acercaba al límite. Su mente comenzaba a adaptarse al combate. En lugar de retroceder, avanzó. Extendió la mano. Las partículas metálicas del suelo se reunieron y salieron disparadas a gran velocidad. Mastín Púrpura reaccionó rápido y bloqueó el ataque con sus hilos. Pero al ver los cráteres en el suelo, su expresión cambió. ¿Liberación magnética? ¿De qué relación eres del tercer Kazekage? Shiraishi no respondió. Aprovechó el momento de distracción. Cortó las trampas de hilos con un iai. Y escapó. Salió del camión sin mirar atrás. El enemigo era demasiado fuerte. Probablemente estaba al nivel de un Jounin. No podía vencerlo de frente. Liberó todo su peso y activó su máxima velocidad. Huyó. Pero Mastín Púrpura no pensaba dejarlo ir. Un usuario de liberación magnética era un recurso valioso. Especialmente para Sasori. Mientras corría por el desierto, Shiraishi pensaba con rapidez. Había cometido un error. Ahora ese hombre sabía demasiado. No bastaba con huir. Tenía que eliminarlo. Analizó la situación. El enemigo dependía del viento para percibir.
No era fuerte en combate cuerpo a cuerpo. Esa era su oportunidad. Sus dedos comenzaron a moverse. Un hilo de chakra especial apareció en su mano. Su mente trabajaba al límite. Necesitaba superar el 100% de su capacidad mental para poder controlar completamente sus movimientos. Además de sus armas aún tenía una carta. Una carta púrpura sin desbloquear. Eso significaba una cosa. Un poder desconocido pero intacto. Bajo su control, la carta giró en el aire, dejando un rastro de luz violeta. Tenía que llevar la batalla a un lugar más aislado. El escenario cambió. El valle quedó atrás. Ahora, ambos se adentraban en el desierto abierto. Mastín Púrpura abrió un pergamino. Liberó su marioneta. La persecución y apenas comenzaba. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 18. Diversos métodos. En el otro lado del valle de arena movediza, Arakawa y su equipo regresaron al punto de reunión. Shirogakiji y los demás estaban inquietos, moviéndose de un lado a otro. La situación era incierta. Shiraishi había ido solo a apoyar, y eso era extremadamente peligroso. Al ver que Arakawa regresaba sin él, Shirogakiji cambió de expresión. ¿Dónde está Shiraishi? Se quedó cubriéndonos la retirada. ¿Lo dejaron solo? Arakawa guardó silencio, pero otro genin respondió con desprecio. Él mismo lo decidió. Si se equivoca, debe asumir las consecuencias. Las palabras encendieron la ira de Shirogakiji. Antes de que pudiera reaccionar, Arakawa golpeó a su propio compañero y lo derribó. Basta. No vuelvas a decir eso. Luego se disculpó, pero Shirogakiji ya no quiso discutir. Miró a Juan, que estaba visiblemente debilitada. Vamos a apoyarlo. ¿Puedes seguir? Aunque estaba exhausta por el uso excesivo de chakra, Juan se levantó. Activó su telequinesis una vez más y comenzó a rastrear la posición de Shiraishi. Tras confirmar la dirección, Shirogakiji movió las manos. Sus dos marionetas, Red Blaze 1 y 2, se posicionaron listas para avanzar. Antes de todo esto, Shiraishi había preparado una zona de trampas en el desierto, con sellos explosivos y venenos. Era un plan de respaldo. Y ahora ese plan sería necesario. Mientras tanto, Shiraishi no se dirigió al punto de reunión. Eligió otra ruta. Su objetivo era claro. Eliminar al titiritero. Sabía que su identidad ya estaba en riesgo. Si la guerra comenzaba y sus habilidades eran descubiertas, tendría problemas. Debía fortalecerse y controlar la información sobre él. El enemigo era fuerte. Su especialidad eran los hilos de chakra con propiedades explosivas. Además, tenía percepción basada en el viento. No era un rival sencillo. Mastín Púrpura avanzaba rápidamente, moviéndose como una sombra. De pronto, una marioneta humanoide apareció frente a Shiraishi y lanzó un ataque con espada. Shiraishi reaccionó con movimiento de alta velocidad. Se desplazó lateralmente y contraatacó. Pero una gran hacha emergió desde la espalda de la marioneta y bloqueó su ataque. Las armas chocaron, generando chispas. La marioneta retrocedió. Shiraishi giró su espada y activó la técnica de recolección de tesoros. Fragmentos metálicos salieron disparados y atravesaron la estructura. En un movimiento preciso, la espada penetró el núcleo. La marioneta quedó inutilizada. El control de Mastín Púrpura fue interrumpido. Pero la batalla no terminó. Dos nuevas marionetas aparecieron. El plan de atraerlo a la trampa había fallado. Chico, estás acabado. El enemigo atacó directamente al corazón de Shiraishi. Los hilos de chakra se concentraron en un punto. Shiraishi respondió con su espada y partículas metálicas. Una de las marionetas lanzó fuego, bloqueando el ataque. Pero algo cambió. Los ojos de Shiraishi brillaron. Su telequinesis alcanzó el 100%. El sistema evolucionó. Su poder aumentó drásticamente. Su cuerpo comenzó a flotar. Las partículas metálicas volvieron a concentrarse, formando una lluvia de agujas que destruyó las dos marionetas restantes. Mastín Púrpura quedó sorprendido. ¿Flotar en el aire?
¿Era una técnica de tierra secreta? ¿O algo más? Frente a un enemigo desconocido, dudó por primera vez. Shiraishi liberó completamente su poder mental. Una presión invisible se expandió a su alrededor. Mastín Púrpura utilizó las marionetas dañadas como escudo. En ese instante, Shiraishi atacó. Su espada atravesó una marioneta con gran velocidad. Pero no logró destruirla completamente. Su respiración se volvió pesada. El desgaste era evidente. Se acabó, dijo Mastín Púrpura. Pero en ese momento todo cambió. Sus miradas se cruzaron. La pupila circular se activó. Durante un instante, Mastín Púrpura perdió el control de su cuerpo. Fue suficiente. Una luz violeta apareció. La carta púrpura se activó. Atravesó la marioneta como si no existiera. Y cortó el cuello del enemigo. La sangre salpicó la estructura. Mastín Púrpura cayó. En sus últimos pensamientos comprendió una sola cosa. Había sido controlado por una técnica ocular. Y su enemigo poseía múltiples habilidades imposibles. Liberación magnética. Una técnica de levitación. Y un poderoso dojutsu. Todo en una sola persona. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 19. Interrogatorio. La Brigada 15 sufrió una emboscada en el Valle de Arena Movediza por parte de un ninja renegado desconocido. Esto atrajo de inmediato la atención de los altos mandos de Sunagakure. La muerte del Chunin que había sido enviado antes con el equipo hizo que la aldea comprendiera la gravedad del asunto. Muy pronto, Maki encabezó personalmente un grupo hacia el valle. Sin embargo, el fuego en toda la zona era tan intenso y se había extendido tanto, que por el momento Sunagakure no podía encontrar pistas claras. Mientras Mastín Púrpura y Shiraishi combatían, el último ninja renegado que quedaba en el Valle de Arena Movediza decidió incendiar la base y destruir todos los secretos almacenados allí. Mientras Maki ordenaba apagar el fuego, también dispuso que aceleraran la búsqueda y el rescate de Shiraishi. Aunque había logrado matar a su oponente, la enorme explosión causada por los hilos de chakra del enemigo también había provocado serios daños en su cuerpo. Cuando la dificultad de la misión aumentó de forma inesperada, Shiraishi tomó en cuenta las posibles sospechas de Sunagakure. Por eso, antes de que llegara el equipo de rescate, leyó rápidamente la carta púrpura que llevaba oculta en su cuerpo. Después de eso, perdió el conocimiento. Shirogakiji y Arakawa fueron quienes encontraron primero a Shiraishi. Al ver el escenario de la batalla, ambos cambiaron de expresión. El cuerpo de Shiraishi estaba cubierto de sangre, y aún así seguía sosteniendo con fuerza su espada plateada. Esa imagen dejó una impresión profunda en todos. Después de escuchar los informes de varios genin y del Chunin Arakawa, Maki quedó muy sorprendido al saber que Shiraishi había actuado solo como señuelo, había atraído al enemigo y lo había derrotado. Sin embargo, cuando la Ambu reveló la identidad del misterioso ninja renegado, incluso Maki tuvo que contener la respiración. El ninja renegado de rango B, Mastín Púrpura, había sido miembro del escuadrón móvil de marionetas bajo el mando de Sasori de la Arena Roja. Antes de traicionar a la aldea, era un Chunin. Después de que Sasori abandonó Sunagakure, él también desapareció. A diferencia de los renegados comunes, las habilidades de un titiritero eran mucho más extrañas e impredecibles. Saber que Shiraishi había matado a Mastín Púrpura en un combate 1 contra 1 fue algo que rompió por completo la lógica de muchos ninjas de la arena. Su primera reacción fue pensar que Shiraishi era extraño. No pertenecía a una gran familia, no tenía un linaje especial, y solo era un ninja civil. Entonces, ¿por qué poseía semejante poder? No solo había derrotado a Mastín Púrpura. Además, Shiraishi había acabado por su cuenta con los dos ninjas renegados en la parte trasera del Valle de Arena Movediza. Era casi como si hubiese completado él solo toda aquella misión de rango A. Profesor Maki, ¿deberíamos entregarlo a la Ambu?, preguntó alguien. No. Yo mismo le preguntaré, respondió Maki. Aunque ya tenía sospechas, decidió esperar a que Shiraishi despertara para interrogarlo personalmente sobre los detalles de la misión. Pero no saquen conclusiones tan rápido. Sunagakure no es Konoha.
En el País del Viento, el talento es un lujo. La fuerza nacional del País del Viento se había debilitado cada vez más con el paso de los años. Aunque el cuarto Kazekage estaba intentando acercarse a Iwagakure, Kirigakure y Kumogakure para unir fuerzas contra Konoha, Maki no era optimista respecto a esa política. Comparado con aldeas tan fuertes como Iwagakure y Kumogakure, Tsunagakure realmente no tenía muchas cartas que jugar. Era muy probable que, si las negociaciones avanzaban, Tsunagakure fuera la primera en lanzarse al ataque contra Konoha en el monte Kikyo. En ese caso, la situación de la aldea en esta guerra sería muy delicada. El instinto de Maki le decía que ese muchacho delgado podría cambiarlo todo en el futuro. Después de varias horas de tratamiento intensivo, Shiraishi finalmente recuperó la conciencia. Al enterarse, Maki acudió acompañado por varios miembros de la ANBU. Shiraishi, ¿puedes explicar con detalle lo ocurrido en esta misión? Shiraishi explicó minuciosamente la disposición del valle de arena movediza, la aparición de variables inesperadas y cómo, al acudir en apoyo de Arakawa, utilizó su técnica de desenvainado junto con una cuchilla de viento creada por él mismo para abatir a sus enemigos. ¿Cuchilla torbellino? ¿Es un ninjutsu tuyo? Preguntó Maki. Sí. Principalmente es una extensión de las propiedades del chakra de viento. Se me ocurrió mientras practicaba el estilo de espada Iai, y extendí el viento a mis propias armas. Shiraishi cooperó en todo momento con la investigación de Tsunagakure. Para él, en lugar de seguir ocultando esas técnicas especiales en el futuro, era mejor cambiar la opinión de los altos mandos sobre su persona. ¿Un ninjutsu desarrollado por él mismo? Como aldea especializada en estilo viento, Tsunagakure tenía registros detallados de técnicas de viento de varios países. Aunque la cuchilla torbellino de Shiraishi guardaba similitudes con otras técnicas, según los sellos, la teoría y la potencia que presentó, era sin duda una buena técnica de viento de nivel C. Siguiendo las explicaciones de Shiraishi, Maki realizó los sellos y ejecutó la técnica. De inmediato, surgieron dos poderosas cuchillas circulares de viento que salieron disparadas y resultaron incluso más fuertes que las de Shiraishi. La teoría, los sellos y los detalles sobre el desarrollo de la técnica eran correctos. Incluso la actitud de la ANBU cambió ligeramente. Durante el incidente de Qianxue, cuando la ANBU había vigilado a Shiraishi, sabían muy bien cuánto se esforzaba ese joven genin entrenando su desenvainado y sus ataques Iai. A partir de esa base de taijutsu, desarrollar por su cuenta una técnica como la cuchilla torbellino ya no parecía tan absurdo. Como ninja civil, Shiraishi apenas lograba mantenerse con las recompensas de sus misiones. Conseguir ninjutsu poderosos era casi imposible para él. Investigar y desarrollar sus propias técnicas era su única salida. Claro, la mayoría de ninjas comunes no podía hacer algo así. En la historia de Tsunagakure, casi no existían ejemplos. En Konoha, Orochimaru tuvo una trayectoria algo parecida, pero él había tenido como maestro al tercero Kage, algo muy superior al punto de partida de Shiraishi. Después de escuchar su explicación, Maki endureció el tono. Entonces, ¿cómo explicas la muerte de Mastin Púrpura? Era un ninja renegado con fuerza cercana a la de un Jounin. ¿No tenía defensa contra la técnica de telequinesis que cree? ¿Telequinesis? ¿Otra técnica tuya, como la que entregaste antes? Preguntó Maki. Maki recordaba muy bien ese pequeño genjutsu desarrollado por Shiraishi. Fue precisamente ese incidente lo que hizo que le prestara más atención. La materialización externa de la telequinesis es más fuerte que un genjutsu común. Si la uso sobre mí mismo en reversa, puedo entrar en un estado especial de flotación. Mientras hablaba, Shiraishi liberó su poder mental por todo su cuerpo. Innumerables destellos azulados lo rodearon al instante, y después su cuerpo empezó a elevarse poco a poco. ¿Era eso la técnica de la roca ligera del estilo tierra? No. No era esa técnica. El movimiento y la levitación creados por el poder mental externo resultaban más torpes que el estilo tierra. La técnica mental es algo que apenas he comenzado a desarrollar. Creo que esto es solo el inicio. En el futuro podría investigarse mucho más a fondo. Después de todo, al cambiar la forma de pensar sobre el poder mental, se pueden crear técnicas distintas del sistema de ninjutsu actual. Justo cuando Maki y los demás estaban a punto de irse, una voz muy fina y delicada sonó desde la entrada. Entonces, explíqueme algo. ¿Qué son esos materiales metálicos en los mecanismos de la marioneta de Mastin Púrpura? ¿Materiales metálicos? La lona de la tienda se abrió. Una joven kunoichi entró con la mirada fría, como si por fin hubiera atrapado a Shiraishi en una contradicción. He revisado cuidadosamente los restos de esos mecanismos de marioneta.
Fueron destruidos por una forma especial de liberación magnética. Entonces, Genin Shiraishi, ¿puedes explicarme eso? En el momento en que se mencionó la liberación magnética y el tercer Kazekage, el ambiente en la tienda cambió de inmediato. La tensión se volvió sofocante, y una fuerte intención asesina comenzó a llenar el lugar. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El técnico más fuerte de la aldea oculta de la arena. Capítulo 20. Pregunta retórica. Reiko Yamaji era una de las Jounin de la nueva generación en Sunagakure y líder del primer escuadrón del equipo de agentes de marionetas. Su mentor había sido nada menos que Sasori de la Arena Roja, y además era superior directa de Mastín Púrpura. Su subordinado había muerto, y además a manos de un simple genin. Era natural que quisiera investigar a fondo. Durante la inspección, descubrió que los mecanismos de las marionetas habían sido destruidos por una gran cantidad de partículas metálicas especiales. Eso solo podía significar una cosa. Alguien había usado liberación magnética. Admito que utilicé mi telequinesis para destruir el interior de la marioneta. Las partículas metálicas que había dentro también contribuyeron al daño. Shiraishi respondió con calma. Sin embargo, percibía claramente la intención hostil de la Jounin. Aceleró su forma de hablar. Si hay materiales de tipo magnético en las marionetas, entonces debería preguntarle al propio titiritero o a quienes estén relacionados con esas marionetas. No veo por qué intenta desviar la responsabilidad hacia mí. ¿Qué intentas decir, chico? La relación entre las marionetas y la liberación magnética será investigada por el Kazekage y la Anbu. Solo espero que algunos Jounin no manipulen este asunto por razones personales. Durante el combate, Shiraishi había utilizado partículas metálicas provenientes de las propias marionetas. Su técnica de recolección de tesoros las había extraído y usado desde dentro, causando un daño letal. En realidad, ni siquiera él había pensado demasiado en ese detalle a ese momento. Pero al ser presionado, giró la situación con una contrapregunta. Maki quedó sorprendido. Yamaji Reiko no era especialmente hábil en debates. Había llegado con la intención de acusar, pero ahora se quedó sin palabras. Entonces recordó algo. Su maestro, Sasori, había creado marionetas humanas. Si eso era cierto, y considerando la presencia de rastros de liberación magnética, una posibilidad aterradora surgió en su mente. El tercer Kazekage podría haber sido convertido en una marioneta. El cuerpo de Yamaji se tensó. Maki intervino de inmediato. Recuperen los restos de las marionetas para análisis. Compilen todos los informes y envíenlos al Kazekage y al Consejo de Ancianos. El tema era demasiado delicado. Involucraba directamente el destino del mundo ninja. La discusión terminó ahí. Toda la información fue sellada y enviada al alto mando. Cuando Rasa recibió el informe, convocó inmediatamente al Consejo. El incidente del Valle de Arena Movediza implicaba a Sasori, quien ahora era el principal sospechoso en la desaparición del tercer Kazekage. El informe confirmó que en los pergaminos sellados había arena magnética especial, y que otros sellos contenían chakra del Kazekage. La verdad estaba casi frente a ellos. Chiyo perdió el conocimiento. Ebizo la sostuvo y se preparó para retirarse. Pero Rasa habló con seriedad. Hemos prometido a Iwagakure, Kirigakure y Kumogakure atacar Konoha. La legitimidad de vengar al tercer Kazekage era una de las principales razones para la guerra. Si la verdad sobre Sasori salía a la luz, el impacto para Sunagakure sería devastador. Luego, Rasa cambió de tema. ¿Qué opinan del genin Shiraishi? Los altos mandos estaban sorprendidos. La telequinesis, considerada inútil, ahora podía reforzar el cuerpo e incluso permitir levitación. La técnica torbellino también demostraba talento. Shiraishi no pertenecía a ningún clan importante, pero su origen estaba claro dentro de la aldea, por lo que no representaba una amenaza externa. Completó una misión de rango A. Puede ser ascendido a Chunin y traído de vuelta a la aldea para entrenamiento especializado, propuso uno de los ancianos. A diferencia de Konoha, Sunagakure no tenía abundancia de talentos. Por eso, Shiraishi se volvió valioso. Rasa tomó una decisión. Maki se encargaría de su formación avanzada en la aldea.
Aunque Sunagakure era conservadora, sabía reconocer el talento cuando aparecía. Mientras tanto, de regreso a la aldea, Shiraishi notó un cambio en su sistema. Había desbloqueado un nuevo nivel. 10 cartas habían activado una nueva interfaz. Una barra de progreso avanzaba lentamente. 1%. 2%. El proceso era lento, pero Shiraishi tenía paciencia. Revisó sus habilidades actuales. Movimiento de alta velocidad. Telequinesis. Recolección de tesoros. IA. Espada torbellino. Pupila circular. Chispa. Llama. Curación. Y la carta púrpura. Tras desbloquear la telequinesis, aparecieron 5 rutas nuevas. Ninguna estaba en el país del viento. Una de ellas correspondía a la carta púrpura. Gravedad. No podía usarla aún, pero entendía su principio. Era una evolución de la telequinesis, capaz de manipular la gravedad. Por ahora, estaba fuera de su alcance. Después de más de una hora, el sistema terminó de cargar. Apareció una nueva función. Un minimapa. Mostraba un área de varios kilómetros alrededor. Al principio solo estaba en análisis. Luego, tras otro tiempo de carga, se activó completamente. Cientos de puntos blancos aparecieron, todos en movimiento. Cada punto tenía datos asociados. Shiraishi comprendió de inmediato. Eran entidades vivas. El minimapa servía para detección. 10 cartas para desbloquearlo. Un requisito exigente. Pero extremadamente útil. Fin del capítulo.